en donde esencialmente dijo: «Si no tengo noticias tuyas para cierta hora, asumiré que no puedes cumplir con las funciones de Führer y tomaré el control y el mando del Reich». Hitler consideró esto como un acto extremo de traición. En los últimos días del Tercer Reich, el caos consumió tanto los campos de batalla como los búnkeres. Alemania se derrumbaba en todos los frentes, las ciudades estaban en ruinas y los ejércitos se desintegraban en la derrota. Pero más allá de la destrucción de la guerra, una batalla más silenciosa y peligrosa se desarrollaba dentro del círculo íntimo de Hitler. Una de sospecha, traición y confianza destrozada. Entre los más cercanos a él estaba Hermann Göring, una vez su heredero elegido, ahora una figura de duda y controversia. Esta no es solo la historia de una derrota militar, sino de la reacción de Hitler cuando le dijeron que Göring se había rendido a los aliados. La guerra al borde. El 12 de enero de 1945, la Unión Soviética supuestamente lanzó lo que se convertiría en una de las ofensivas más devastadoras de la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva Vistula-Oder. Desde cabezas de puente, establecidas a lo largo del río Vístula, más de 2 millones de soldados soviéticos, apoyados por miles de tanques, piezas de artillería y aviones, avanzaron hacia el oeste con una fuerza abrumadora. Frente a ellos había líneas alemanas delgadas y exhaustas, muchas formadas por divisiones con poca fuerza, llenas de reclutas reclutados apresuradamente y hombres mayores. En cuestión de horas, sectores enteros se derrumbaron. Lo que quedaba de las defensas orientales de Alemania no pudo resistir la furia del asalto soviético. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. En menos de 4 semanas, el Ejército Rojo avanzó más de 300 metros, arrasando Polonia y avanzando directamente hacia el río Oder, a poca distancia de la propia Berlín. La velocidad del avance soviético sorprendió incluso a los comandantes alemanes más optimistas. A fines de enero, las puntas de lanza soviéticas estaban a poca distancia de la capital alemana, y su artillería ya amenazaba el corazón del Reich. Mientras que el frente oriental se derrumbaba, Occidente ofrecía poco consuelo. En marzo, los aliados occidentales cruzaron el Rin con fuerza. Las defensas alemanas, ya destrozadas por meses de batallas de desgaste, apenas lo ralentizaron. Las fuerzas estadounidenses y británicas se extendieron por Alemania, avanzando casi sin oposición en muchas regiones, apoderándose de ciudades, pueblos y extensiones enteras de territorio, a un ritmo que parecía inimaginable solo meses antes. El Tercer Reich, una vez presentado al pueblo alemán como un imperio indestructible, destinado a durar 1000 años, estaba en caída libre. Sus ejércitos, una vez temidos en toda Europa, eran sombras exhaustas de lo que fueron. La Luftwaffe, una vez la orgullosa fuerza de Göring, apenas podía disputar los cielos. La Marina, destrozada por años de bloqueo y batalla, ya no dominaba los mares. En tierra, las divisiones existían más en el papel que en la realidad. Sus filas diezmadas, sus suministros inexistentes. Cuando le llegaban informes de desastres, los descartaba como exageraciones o mentiras. La realidad fue reemplazada por su obsesión con la fuerza de voluntad y la fe en una reversión final de la fortuna. Donde sus generales hablaban de catástrofe, él hablaba de milagros. Donde describían la destrucción, él imaginaba divisiones fantasma, listas para atacar. Entre aquellos que una vez estuvieron más cerca de Hitler, Hermann Göring supuestamente ocupaba un lugar único.
durante más de 2 décadas, supuestamente había sido el teniente de confianza de Hitler, su confidente y su sucesor designado oficialmente. Sin embargo, a principios de 1945, incluso este vínculo se estaba deshaciendo. Los desastres de la guerra habían erosionado la confianza, y la paranoia de Hitler volvió la sospecha hacia adentro. Lo que comenzó como una catástrofe militar en el campo de batalla, ahora se estaba convirtiendo en un colapso político en el centro mismo del poder nazi. Y en las semanas venideras, la relación entre Hitler y Göring llegaría a su punto de ruptura. Una ruptura que simbolizó la caída del propio régimen. Göring de sucesor a sospechoso. Durante la mayor parte de la era nazi, Hermann Göring encarnó tanto el prestigio como la decadencia del régimen. Un condecorado as de la lucha de la Primera Guerra Mundial, ingresó al partido nazi en sus primeros años y rápidamente ascendió a la prominencia. Para cuando Hitler llegó al poder en 1933, Göring era indispensable. Comandó la SA y la Gestapo en sus primeros años, consolidó el poder nazi en Prusia y se convirtió en una de las figuras más poderosas de Alemania. Hitler supuestamente recompensó a Göring con títulos y responsabilidades casi sin precedentes. Se convirtió en jefe de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, y más tarde, Mariscal del Reich. Un rango creado específicamente para él, el más alto en la jerarquía militar alemana. En 1941, Hitler fue más allá, emitiendo un decreto que nombró formalmente a Göring como su sucesor. Si Hitler quedaba incapacitado o moría, Göring debía asumir el liderazgo del Reich. Más que un subordinado, Göring era un confidente. Pocos hombres en el círculo de Hitler podían hablar libremente en su presencia, sin temor a la ira o el castigo. Pero Göring estaba entre las raras excepciones. Pero la guerra transformaría esta relación. Los triunfos iniciales de la Luftwaffe en 1939 y 1940, el devastador bombardeo de Polonia, la rápida conquista de Francia y el temprano dominio del poder aéreo alemán, le dieron a Göring un inmenso prestigio. Sin embargo, este prestigio era frágil. El punto de inflexión llegó en 1940 con la Batalla de Inglaterra. Göring le prometió a Hitler que su Luftwaffe aplastaría a la Royal Air Force y abriría los cielos para una invasión alemana. En cambio, la Luftwaffe sufrió su primera gran derrota. Gran Bretaña resistió, y Hitler pospuso, y finalmente abandonó la invasión. La confianza en Göring flaqueó. Los fracasos se multiplicaron. Durante el brutal invierno de 1942 a Mykores, Göring le aseguró a Hitler que el sexto ejército alemán cercado en Stalingrad podía ser abastecido completamente por aire. Fue un error de cálculo fatal. La Luftwaffe entregó solo una fracción de lo que se necesitaba. El sexto ejército fue destruido y casi 300.000 soldados alemanes murieron o fueron capturados. El desastre manchó para siempre la reputación de Göring a los ojos de Hitler. A medida que la guerra se prolongaba, la Luftwaffe se derrumbaba bajo la implacable presión aliada. Los bombarderos aliados redujeron las ciudades alemanas a ruinas, las fábricas a escombros y las líneas ferroviarias a restos retorcidos. En 1945, la influencia de Göring se desvanecía rápidamente. Todavía ostentaba el título de sucesor, pero su posición era precaria. Otros líderes nazis, particularmente Martin Bormann, susurraban constantemente al oído de Hitler, alimentando la sospecha de que Göring era autoindulgente, poco confiable e incapaz para el liderazgo. Para Hitler,
La lealtad era la virtud más alta. Y en los últimos meses de la guerra, la distancia de Göring de Berlín, sus fracasos con la Luftwaffe y su vida de lujo crearon dudas que no podían ser ignoradas. En la cosmovisión cada vez más paranoica de Hitler, la sospecha era equivalente a la traición. El hombre que una vez estuvo más cerca de él, ahora se acercaba al papel de sospechoso. La ofensiva del Vístula y la espiral de la muerte. La ofensiva del Vístula-Oder no fue solo otro ataque soviético. Supuestamente, fue el clavo mortal del ejército alemán en el este. El mando del recién formado grupo de ejércitos Vista se le dio a Heinrich Himmler, un hombre sin experiencia militar real. Su nombramiento reveló la profundidad del engaño de Hitler. La lealtad importaba más que la competencia. Himmler, a pesar de su poder como Reichsführer SS, era completamente incapaz de comandar grandes formaciones en una guerra moderna. Las divisiones Panzer, que una vez contaron con cientos de tanques, se redujeron a un puñado de máquinas. Divisiones enteras existían solo en el papel, llenas de muchachos sacados de las juventudes hitlerianas y ancianos del Volksheim. A pesar de esto, Hitler exigió contraataques. Llegaron órdenes de lanzar ofensivas en Pomerania y Hungría. Ataques sin ninguna posibilidad de éxito. Los generales que cuestionaron las órdenes se arriesgaron al despido o algo peor. Incluso cuando estas ofensivas colapsaron, Hitler se negó a reconocer la realidad. Exigió la defensa de las ciudades fortaleza a toda costa, asegurando que guarniciones enteras fueran cercadas y destruidas. El costo fue catastrófico. Los ejércitos se rindieron en Crimea, en el Cáucaso, en Prusia Oriental. Las tropas veteranas fueron aniquiladas mientras que nuevas divisiones criadas, apresuradamente sin entrenamiento ni equipo, fueron arrojadas a batallas sin esperanza. En todas partes el patrón se repitió. Cerco, colapso, destrucción. Esta serie de desastres agudizó la paranoia de Hitler. Cada derrota fue culpada no a la estrategia o al poder enemigo abrumador, sino a la supuesta traición, cobardía o incompetencia. La sospecha se convirtió en su respuesta predeterminada. Incluso sus subordinados más leales fueron examinados en busca de signos de deslealtad. Fue en este clima que la mirada de Hitler se dirigió hacia Hermann Göring. Göring no estaba en el frente. No estaba en el búnker de Berlín compartiendo el destino del régimen. Estaba en Karenhall, rodeado de tesoros aparentemente muy alejado de la lucha que consumía a Alemania. Tensiones de liderazgo. En el sombrío invierno de 1945, el alto mando alemán supuestamente se redujo a un puñado de hombres que celebraban conferencias privadas en habitaciones con poca luz, lejos del oído de Hitler. Estas reuniones celebradas durante febrero y marzo revelaron verdades que nadie se atrevió a expresar en presencia del Führer. Los generales endurecidos por años de guerra admitieron abiertamente entre ellos que el final estaba a la vista. Hablaron con amargura de campañas perdidas por órdenes imprudentes, de ejércitos desperdiciados en ofensivas feudales y de la obstinada negativa de Hitler a sancionar retiradas tácticas, incluso cuando las circunstancias lo exigían. Cada palabra llevaba el peso del inminente colapso de una nación. Algunos generales confesaron que sus hombres ya no luchaban con convicción. Habían visto demasiados camaradas abandonados en campos cubiertos de nieve y demasiados pueblos sacrificados en nombre de mantener el terreno a cualquier costo. La fe de la Wehrmacht en la victoria se había evaporado. Lo único que quedaba era el sombrío deber de prolongar lo inevitable. Sin embargo, ninguno de ellos pudo obligarse a decir estas verdades directamente a Hitler.
Sabían lo que esperaba a cualquiera que se atreviera. Hitler, a su vez, no podía ni quería reconocer las realidades que sus generales trataban de insinuar. Para él, la derrota era impensable. Sus proclamaciones se volvieron cada vez más separadas de la realidad, pero nadie podía desafiarlas. Dudar era invitar a la sospecha, y la sospecha a menudo terminaba con la desgracia, o algo peor. Fue en esta atmósfera sofocante de desconfianza y miedo que la ausencia de Hermann Göring de Berlín se hizo notoria. Mientras Hitler estaba sentado en el búnker debajo de la Cancillería del Reich, rodeado de escombros y el sordo rugido de la artillería, Göring vivía en un mundo completamente diferente. En Karanjal, su lujosa finca en las afueras de Berlín, disfrutaba de comodidades que no estaban disponibles para la mayoría de los alemanes. Vinos finos, comidas abundantes y tesoros robados de toda la Europa ocupada. Para Hitler, que se enorgullecía de compartir el sufrimiento de la nación en su hora más oscura, la retirada de Göring al lujo era una traición al espíritu, si no al hecho. Los rumores se arremolinaban y las preguntas sobre la lealtad se volvieron imposibles de ignorar. Dentro del búnker, en abril de 1940, el Reich supuestamente se había reducido a los claustrofóbicos corredores del búnker del Führer. Sobre el suelo, Berlín yacía en ruinas. Barrios enteros se habían derrumbado en montones de piedra y ceniza. El trueno de la artillería soviética sacudía las paredes día y noche, recordando a todos dentro del búnker que el tiempo se medía no en meses o semanas, sino en días. El propio Hitler se había deteriorado dramáticamente. Una vez el orador ardiente capaz de despertar multitudes con discursos interminables, ahora era una figura demacrada y rota. Su piel era pálida, su cuerpo consumido. Su mano izquierda temblaba incontrolablemente. Su andar se había convertido en un arrastrar los pies. Largos periodos de silencio se alternaban con estallidos volcánicos de rabia. Cada episodio lo dejaba aún más agotado. Sin embargo, la debilidad de su cuerpo solo parecía alimentar la intensidad de su mente. Divagaba sin cesar sobre la traición. La traición y la supuesta cobardía de los generales, que, en sus palabras, le habían fallado en cada momento. A su alrededor se agrupaban los restos de la jerarquía nazi. Goebbels, siempre fiel y fanáticamente leal. Martin Bormann, manipulador intrigante. Heinrich Himmler, frío y calculador, pero secretamente maniobrando para su propia supervivencia. Sus conversaciones susurradas llenaron el búnker con un aire de conspiración. En este entorno envenenado, la lealtad se convirtió en la única obsesión de Hitler. Los informes de pérdidas catastróficas en el frente fueron descartados como mentiras. Incluso su personal de mayor confianza se encontró bajo sospecha. El búnker se había convertido en un teatro de paranoia donde todos eran, a la vez, un actor y una víctima potencial. Para Göring, esta atmósfera resultó fatal. Durante mucho tiempo había disfrutado de un lugar privilegiado en el círculo de Hitler, de pie como su heredero designado desde 1941. Durante 2 décadas había sido la encarnación de la confianza de Hitler. Un hombre cuya lealtad se consideraba fuera de toda duda. Pero a medida que abril se oscurecía, incluso la reputación de Göring no podía protegerlo de la sospecha corrosiva que definió los últimos días del Führer. El mismo decreto que una vez lo había elevado a la posición de sucesor, pronto lo arrojaría a la desgracia. Göring en Karenhal.
En marcado contraste con el infierno que consumía Berlín, Göring vivía en un entorno que parecía casi de otro mundo. Carenhall, su extensa finca en los bosques al norte de la capital, se erigía como un monumento a su poder y codicia. Los salones estaban llenos de pinturas, esculturas y artefactos de valor incalculable saqueados de toda Europa. Las paredes brillaban con tapices, los pisos con mármol, mientras que más allá de las ventanas se extendían jardines cuidados intactos por la guerra. A pesar de las comodidades que lo aislaban, Göring no era ciego al colapso de su posición. Una vez el extravagante comandante de la Luftwaffe le había prometido a Hitler la victoria desde los cielos. Pero en 1945, la Luftwaffe era una fuerza rota. Sus aviones fueron destruidos más rápido de lo que podían ser reemplazados. Sus pilotos inexpertos, sus reservas de combustible casi inexistentes. Göring todavía trató de defender su servicio ante generales y personal, pero sus palabras sonaron huecas. Los hombres que una vez respetaron su poder, ahora lo veían como una reliquia, hinchado de riqueza y aferrado a glorias pasadas. Y, sin embargo, a pesar de todo, Göring todavía se aferraba a su título como heredero de Hitler. Estaba escrito, codificado y reconocido en el decreto de Miriau. Si Hitler moría o quedaba incapacitado, Göring debía asumir el liderazgo del Reich. Para él, esto no era solo un título, sino un salvavidas, un escudo legal contra la irrelevancia. A medida que el Reich se derrumbaba a su alrededor, Göring se aferró a la creencia de que estaba destinado a heredar lo que quedaba. Pero el momento de la verdad se acercó rápidamente, y resultaría mucho más peligroso de lo que imaginaba el telegrama. El 22 de abril de 1945, la historia llegó a un punto de inflexión dentro del búnker. Por primera vez, Hitler admitió en voz alta que la guerra estaba perdida. En un ataque de desesperación, declaró que la Wehrmacht le había fallado, que el pueblo mismo era indigno de su visión y que todo lo que había construido se estaba derrumbando. Las palabras golpearon a la élite nazi como un trueno. El pánico se extendió por los salones subterráneos, mientras los ministros y generales se apresuraban a calcular sus posibilidades de supervivencia en un mundo más allá del Reich. En Carenhall, Göring recibió noticias de la admisión de Hitler. Para él, las implicaciones eran claras. El Führer había reconocido la derrota y habló abiertamente de la muerte. Por ley y por el propio decreto de Hitler, Göring era el siguiente en la fila. Si Hitler se resignaba al suicidio, alguien tenía que asumir el liderazgo. La carga, o tal vez la oportunidad, recayó en Göring. El 23 de abril, redactó un telegrama. Su redacción fue cautelosa, diferencial, diseñada para mostrar lealtad en lugar de ambición. Lo planteó como una pregunta, no como una demanda. ¿Debería él, de acuerdo con el decreto, asumir el mando del Reich en ausencia de Hitler? Era, al menos en la mente de Göring, una consulta perfectamente legítima, necesaria, para asegurar la continuidad del gobierno. Pero el mensaje no llegó a las manos de Hitler, como Göring pretendía. Martin Bormann, siempre vigilante en la protección de su propia influencia, interceptó el telegrama y torció su significado. A Hitler. Bormann lo presentó no como una consulta respetuosa, sino como un ultimátum velado, un golpe de Estado apenas disfrazado. En la versión de Bormann, Göring no estaba esperando permiso. Estaba tomando el poder. El efecto en Hitler fue inmediato y explosivo. Ya consumido por la paranoia,
vio, en las palabras de Göring, no lealtad, sino traición. Para él, era la prueba de que incluso su compañero más antiguo, el hombre al que una vez había llamado su sucesor sin dudarlo, ahora estaba conspirando para usurparlo. La rabia surgió a través del búnker, resonando por sus pasillos de concreto, mientras Hitler denunciaba a Göring con veneno. Lo que había comenzado como un telegrama cauteloso, ahora se convirtió en el catalizador de una de las traiciones más furiosas del Führer. El escenario estaba listo, y el destino de Göring pendía de un hilo. La explosión, la reacción de Hitler. El telegrama llegó al búnker de Hitler como un trueno en el silencio sofocante del mundo subterráneo, donde ahora existía. El Reich se derrumbaba en todos los frentes. Berlín ardía y sin embargo, dentro de esas claustrofóbicas paredes de concreto, Hitler se aferró a sus delirios de mando. El telegrama era en esencia una cuestión de sucesión. Göring había buscado aclaración sobre si debía asumir el liderazgo, si Hitler quedaba incapacitado. Pero, en la mente de Hitler, Göring ya lo había traicionado, buscando el poder mientras el dictador aún respiraba. La respuesta de Hitler fue inmediata y volcánica. El búnker resonó con su furia cuando estalló en una de las últimas grandes rabias de su vida. Los años de desconfianza acumulada, las decepciones que habían supurado desde que la guerra se había vuelto contra él, ahora se centraron en Göring. Hitler lo declaró un traidor al Reich. Lo despojó de todo rango y honor, títulos y oficinas que una vez habían marcado a Göring como el heredero aparente del Estado nazi. En un solo estallido, el hombre que había estado al lado de Hitler durante más de 2 décadas se redujo a un paria. Hitler ordenó el arresto de Göring y lo puso bajo arresto domiciliario. Para Hitler, el telegrama no representaba la continuidad del liderazgo, sino el lenguaje de la rendición. Berlín estaba cercada. Los soviéticos avanzaron implacablemente, y Hitler exigió solo que sus seguidores lucharan hasta la muerte en lealtad a él y al régimen. Las palabras de Göring entonces solo podían significar que se había rendido. Y en el retorcido universo moral de Hitler, la rendición no era meramente debilidad. Fue la traición final, peor que cualquier derrota en el campo de batalla. Ahora, en la sofocante penumbra del búnker, fue condenado como un traidor. Su lealtad descartada, su futuro obliterado. El final del juego. Una semana después, el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler puso fin a su vida. Con las tropas soviéticas a solo unas calles de distancia, la ciudad reducida que a escombros y su Reich irrevocablemente destruido, el dictador se retiró a la muerte. Murió consumido por la amargura, despreciando a Göring con tanto veneno como reservaba para los ejércitos enemigos que se acercaban. Su último juicio sobre su sucesor elegido fue la condenación. Su último pensamiento sobre Göring, uno de traición. Sin embargo, el propio destino de Göring se desarrolló de manera diferente. Despojado de toda posición y autoridad, se desvió hacia el caos del colapso de Alemania. El 6 de mayo de 1945, se entregó no a los soviéticos, sino a las fuerzas estadounidenses. Su decisión no fue un acto de fidelidad a Hitler o a la causa nazi. Fue un cálculo para la supervivencia. Göring esperaba que su posición como mariscal del Reich y su antiguo prestigio le permitieran negociar su trato. Tal vez incluso salvar un fragmento del poder y la comodidad que una vez había disfrutado. En la ironía de la historia,
Hitler nunca vivió para ver la verdadera rendición de Göring. La última furia del dictador había sido por el propio telegrama, no por el acto real de capitulación de Göring, sino por su percepción de que Göring ya lo había abandonado en espíritu. El telegrama fue suficiente para Hitler. Fue la herida final, la confirmación de que incluso aquellos que una vez habían estado más cerca de él, ahora eran infieles. Cuando Berlín cayó y la guerra llegó a su conclusión apocalíptica, el suicidio de Hitler y la captura de Göring marcaron dos lados del mismo colapso. Uno eligió la muerte en un búnker sellado, impenitente hasta el final. El otro eligió la supervivencia solo para enfrentar el juicio del mundo que una vez había aterrorizado. Legado de traición. La furia que consumió a Hitler en respuesta al telegrama de Göring no fue simplemente la ira de un hombre traicionado por un subordinado. Fue el símbolo del propio Reich, que se desgarraba por las costuras. El sistema nazi construido sobre juramentos de lealtad, obediencia absoluta y devoción personal a Hitler se había podrido desde dentro. Cuando llegó la derrota, la lealtad se disolvió en sospecha, ambición y autopreservación. La caída de Göring fue tanto personal como política. En Nuremberg emergió como el líder nazi de más alto rango para enfrentar el juicio. A diferencia de muchos de sus colegas que se encogieron bajo el resplandor del juicio internacional, Göring intentó proyectar confianza, retratándose a sí mismo como un soldado leal del Reich. En 1946, Göring conocía su destino. Sentenciado a muerte, eligió evadir la ejecución en la horca quitándose la vida en su celda. Al igual que Hitler lo había hecho en el búnker, Göring buscó el control sobre su final, negando a sus captores la última palabra. Su suicidio no fue un acto de desafío para el Reich, sino una afirmación de la voluntad personal ante un juicio inevitable. La historia de Hitler y Göring, una vez unidos por la lealtad, que se desmorona en odio, es un recordatorio de la naturaleza corrosiva del poder. El Reich no colapsó únicamente por los ejércitos aliados o los avances soviéticos. Colapsó porque los mismos hombres que lo habían construido ya no podían sostener la ilusión de unidad. Dentro del búnker, en medio de la paranoia y el miedo, Hitler reveló la verdad. La lealtad entre la élite nazi era una construcción frágil, sostenida solo mientras la victoria parecía posible. Una vez que la derrota fue innegable, ese vínculo se rompió por completo. La caída de la Alemania nazi no fue simplemente una catástrofe militar. Fue la implosión de un sistema que se había devorado a sí mismo. El final de la Segunda Guerra Mundial fue el final de ejércitos e imperios, pero también fue la caída de hombres que se creían más allá del alcance de la rendición de cuentas. Sus destinos, el suicidio de Hitler en el búnker, la desesperada apuesta de Göring por la supervivencia y su eventual muerte autoinfligida en prisión, revelan la fragilidad del poder cuando se construye sobre el miedo, la ambición y la traición. Al final, la destrucción del Reich no solo se escribió en las ruinas de Berlín o en los campos de batalla de toda Europa, sino en las propias relaciones de sus líderes. La caída de la Alemania nazi no solo estuvo marcada por tanques en las calles y ejércitos en retirada, también estuvo marcada por el colapso de la confianza dentro de sus más altos rangos. La reacción de Hitler cuando le dijeron que Göring se había rendido a los aliados. La traición, la sospecha y las decisiones desesperadas moldearon las horas finales de Hitler, tanto como los proyectiles que llovieron sobre Berlín. Pero una pregunta permanece.
¿Fue la jugada final de Göring un acto de supervivencia, ambición o traición a los ojos del propio Führer? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver este video con nosotros y nos vemos en el próximo.